En este emocionante viaje a través de las páginas sagradas de la Biblia, te sumergirás en la historia completa del Antiguo y Nuevo Testamento, desde los primeros días en el Jardín del Edén hasta los últimos momentos de los discípulos de Jesús. Este vídeo no es solo un relato, es una promesa de transformación. Después de presenciar cada capítulo, tu comprensión de la palabra de Dios no será la misma. Te invitamos a abrir tu corazón a este mensaje divino, especialmente si enfrentas dificultades para entender la Biblia. Descubrirás que el contenido de este vídeo ofrece una comprensión accesible y profunda. Desde el principio, la historia cristiana se entrelaza con la eternidad misma, con Dios como su origen eterno, el Padre de la eternidad. La narrativa comienza con la creación de los cielos y la tierra, y la formación de Adán y Eva, quienes fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, su caída en el pecado marcó el destino de toda la humanidad. A través de los episodios de la historia, desde Caín y Abel hasta el diluvio y la dispersión de las naciones, verás cómo Dios continúa su obra redentora y cómo los hombres y mujeres responden a su llamado a lo largo de los siglos. Prepárate para ser edificado e iluminado por las Sagradas Escrituras como nunca antes lo has experimentado. Más tarde, Dios eligió a una familia específica para formar el pueblo que sería el instrumento para traer al mundo al Mesías prometido. Llamó a Abraham, quien dejó su tierra y parientes, convirtiéndose en un peregrino de la fe, levantando altares a Dios por donde pasaba. Al seguir con su sobrino Lot, Abraham se convirtió en padre de dos naciones, los amonitas y los moabitas. Cuando Abraham tenía 75 años, Dios le prometió un hijo, el hijo de la promesa, que sería padre de una numerosa nación y una bendición para todas las familias de la tierra. Después de esperar 11 años sin que la palabra de Dios se cumpliera, vio a su esposa Sara, incrédula en la promesa divina, entregar a su sierva Agar para que cohabite con él. De esta unión nació Ismael, que se convirtió en padre de una numerosa nación, el pueblo árabe, históricamente enemigo del pueblo de Israel. Cuando Abraham alcanzó la edad de 99 años, Dios se le apareció ordenándole que saliera de su tienda y contara las estrellas del cielo. Dios prometió que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas y la arena del mar, pero también anunció que su posteridad sería esclava durante 430 años. En ese momento, Dios cambió el nombre de Abraham, que significaba Gran Padre, a Abraham, padre de una numerosa nación. Cuando Isaac nació, Abraham tenía 100 años y Sara 90. Isaac se casó con Rebeca, que era estéril. Después de 20 años de matrimonio, Rebeca fue sanada y dio a luz a dos hijos gemelos, Esaú y Jacob. Esaú se convirtió en padre de los edomitas, mientras que Jacob, después de su conversión, recibió el nombre de Israel y se convirtió en padre de los israelitas. Jacob tuvo 12 hijos y una hija. A través de José, el penúltimo hijo, la familia de Jacob se mudó a Egipto, donde habitaron en la tierra de Gosén, una región fértil. Después de 400 años en Egipto, liderados por Moisés, alrededor de 2 millones de personas, incluyendo 600.000 hombres, mujeres y niños, peregrinaron por el desierto hacia la tierra prometida. Sin embargo, el viaje, que debería haber durado 3 meses, se extendió por 40 años debido a la incredulidad del pueblo. Al explorar la tierra prometida, 10 de los 12 espías regresaron con un informe pesimista, incitando al pueblo contra Dios y Moisés. Frente a los gigantes de la tierra, se sintieron como langostas y dudaron del poder de Dios, resultando en un largo viaje marcado por la incredulidad. Dios entonces castigó severamente al pueblo, condenándolos a perecer en el desierto. Solo Josué y Caleb, los espías creyentes, fueron autorizados a entrar en la tierra prometida. Durante 40 años, el pueblo de Israel vagó en círculos en el desierto, 1 año por cada día que espiaron la tierra. El desierto se convirtió en el cementerio más grande del mundo,
siendo testigo de la desaparición de toda esa generación que salió de Egipto, excepto los 2 hombres que confiaron en Dios, desafiando a los gigantes. Después de estos 40 años, siguió un período de 50 años de conquista de la tierra bajo el liderazgo de Josué. Sin embargo, todavía quedaba mucha tierra por conquistar. Josué, siervo de Moisés, introdujo al pueblo en la tierra prometida mediante un llamado de Dios y una capacitación extraordinaria. Después de la muerte de Josué, comienza una larga fase de 330 años conocida como el período de los jueces, marcada por una gran inestabilidad espiritual y altibajos en la vida de Israel. Durante este tiempo, el pueblo hacía lo que quería debido a la dureza de sus corazones, y Israel fue oprimido por muchos enemigos. Dios levantó líderes notables como Gedeón, Jefte, Sansón y Samuel para liberar al pueblo en momentos de crisis. Después de este periodo surgió una nueva fase, la monarquía. El pueblo de Israel, observando a las naciones vecinas, solicitó un rey, no deseando que Dios gobernara sobre ellos. Samuel, el último juez, ungió entonces a Saúl como rey sobre Israel. Saúl gobernó durante 40 años, comenzando bien, pero terminando mal. Inicialmente, su gobierno se caracterizó por la humildad, pero con el tiempo cayó en la soberbia, la crueldad, la rebeldía y la apostasía. Después de él, David asumió el reinado, también por 40 años, trasladando la capital de Israel de Hebrón a Jerusalén. A pesar de pecados graves, David, un hombre según el corazón de Dios, se arrepintió y fue perdonado. Después de la muerte de David, su hijo Salomón reinó durante 40 años. Salomón pidió sabiduría a Dios, quien le concedió sabiduría y riquezas. Salomón construyó el templo de Jerusalén y disfrutó de paz en su gobierno. Sin embargo, debido a sus muchas mujeres, su corazón se corrompió y solo en la vejez se volvió hacia Dios y se arrepintió. Estos 120 años de Reino Unido estuvieron marcados por desafíos. Dios respondió al deseo del corazón del pueblo dándoles reyes, pero las consecuencias de esta elección se sintieron. Después de la muerte de Salomón, el reino se dividió, formando el reino del norte con Samaria como su capital. El reino del norte duró 200 años y tuvo 19 reyes de 8 dinastías diferentes, ninguno de los cuales fue piadoso. Los reyes del reino del norte se apartaron de Dios, siguiendo los caminos de Jeroboam. Este rey, inicialmente preocupado por intereses políticos y temiendo que sus súbditos buscaran Jerusalén para adorar en el templo, construyó templos en Betel, Gilgal y Berseba, colocando un becerro de oro en ellos, llevando al pueblo a adorarlo como si fuera el propio Dios. Durante este período, el Señor levantó profetas como Amós, Oseas y Miqueas para denunciar el pecado de los reyes, los profetas y los sacerdotes sobornados. Estos profetas confrontaron valientemente los desvíos de la nación y llamaron al pueblo al arrepentimiento y a volver al camino de Dios. Denunciando corrupción política, religión prostituida, injusticia social y opresión económica, los mensajes de los profetas cayeron en oídos sordos en el reinado de Acab. Bajo la influencia de su esposa Jezabel, la perniciosa creencia en Baal, el dios cananeo de la prosperidad, se difundió en Israel. Dios levantó al profeta Elías para desenmascarar esa deidad pagana y desacreditar el ídolo abominable. Posteriormente, Dios llamó a Eliseo para reemplazar a Elías y llevar a cabo un ministerio prodigioso. Sin embargo, el pueblo de Israel no quiso escuchar la voz de Dios, lo que resultó en el uso de Asiria como vara de la ira de Dios contra la nación. Asiria, conocida por su expansión imperialista y naturaleza beligerante, fue traída por Dios como instrumento de castigo. Al dominar a un pueblo, Asiria practicaba barbaridades y atrocidades, dejando cuerpos mutilados a la vista y apilando cabezas a la puerta de las ciudades conquistadas, exponiendo a las personas a la más amarga ignominia.
Después de llevar al pueblo del norte al cautiverio, el rey Sargón II envió a la tierra de Israel una mezcla de otros pueblos, formando una gran mezcla racial. Con esta mezcla se formó en Israel un pueblo híbrido llamado samaritano, que llegó a constituirse en un enemigo acérrimo del pueblo de Judá. El reino del sur, compuesto por las tribus de Benjamín y Judá, tuvo 20 reyes, varios de los cuales fueron piadosos, como Asa, Josafat, Ezequías, Jotam, Ahías, Joás y Josías. Siempre que un rey piadoso subía al trono en el reino del sur, la nación prosperaba y crecía económicamente, moral, social y espiritualmente. Para cumplir la profecía de que el Mesías vendría de la casa de David, gobernó solo una dinastía. Dios levantó varios profetas como Isaías, Miqueas, Joel, Sofonías y Jeremías para hablar al pueblo de Judá. Sin embargo, la nación también se corrompió profundamente, no escuchando la voz de Dios. Igualmente, Dios los disciplinó, enviando el ejército babilónico y entregándolos en manos de sus enemigos. El pueblo de Judá fue llevado al cautiverio babilónico y el reino del sur, llamado Judá, duró 345 años. Después de 2 invasiones, Nabucodonosor invadió Jerusalén, destruyó su glorioso templo y llevó al pueblo al cautiverio, dejando la ciudad bajo un tremendo oprobio. El pueblo permaneció en el cautiverio durante 70 años, como profetizó Dios al profeta Jeremías. Durante el período de cautiverio, Dios levantó a los profetas Jeremías, Ezequiel y Daniel. En ese tiempo, el pueblo fue purificado de la idolatría y surgieron las sinagogas. Después del tiempo determinado por Dios, el pueblo de Judá regresó a su tierra cuando Babilonia ya había caído en manos del imperio medo-persa. Ciro, anunciado por Dios 200 años antes de nacer, liberó al pueblo judío y abrió las puertas para su regreso a la tierra de Canaán. El pueblo regresó en 3 oleadas, primero bajo el liderazgo de Zorobabel para la reconstrucción del templo, luego bajo el liderazgo de Esdras para la enseñanza de la ley y finalmente bajo el liderazgo de Nehemías para la reconstrucción de los muros y la reestructuración política y espiritual del pueblo. Tan pronto como llegaron del cautiverio e iniciaron la reconstrucción del templo, el pueblo judío comenzó a enfrentar problemas. Primero, los samaritanos astutamente quisieron unirse a ellos en la obra para desestabilizarlos. Cuando la propuesta de asociación fue rechazada, los samaritanos en una segunda etapa comenzaron a amenazarlos. Luego, escribieron al rey Artajerjes acusando a los judíos de conspiración contra el reino medo-persa. Ante esa nefasta persecución, la obra del templo quedó paralizada por unos 20 años. Durante ese período, el pueblo se relajó en su celo por la casa de Dios, dedicándose a sus propios negocios, construyendo y embelleciendo sus propias casas en detrimento de la casa de Dios, que estaba en ruinas. Hubo entonces un gran despertar espiritual, una restauración en las familias y en el sacerdocio y un retorno de todo corazón a Dios. Cerca de 100 años pasaron y una nueva generación surgió. Ahora, el pueblo continuaba yendo al templo y haciendo sacrificios, pero ya no honraba a Dios. Ofrecían animales ciegos, enfermos y cojos en holocausto, menospreciando la mesa del Señor considerándola impura. Los sacerdotes se corrompieron y dejaron de enseñar la palabra de Dios al pueblo. Las familias se vieron profundamente afectadas. Los matrimonios comenzaron a desmoronarse, terminando en divorcio. El pueblo ya no creía que Dios pudiera juzgarlos y, por lo tanto, aflojó en la devolución de los diezmos. A pesar de seguir asistiendo al templo, estaban lejos de Dios. En ese momento, Dios levantó a Malaquías para llamar al pueblo al arrepentimiento, poniendo así fin al Antiguo Testamento cerca de 400 años antes de Cristo. Después del profeta Malaquías, tenemos un largo período de 400 años llamado período interbíblico o período del silencio profético.
Durante ese tiempo se escribieron los libros históricos y religiosos no canónicos, conocidos como los libros apócrifos. También fue traducido el Antiguo Testamento del hebreo al griego, dando lugar a la famosa versión conocida como la Septuaginta. El imperio medo-persa cayó en manos del imperio griego, liderado por Alejandro Magno, quien, después de conquistar naciones y reinos, murió prematuramente a los 33 años, lamentando no tener más tierras para conquistar. Alejandro expandió poderosamente su imperio, difundiendo la cultura helénica y la lengua griega, que se volvió fundamental para la rápida y sin fronteras difusión del Evangelio. Más tarde, con la muerte de Alejandro, el reino fue dividido entre 4 generales, destacándose el dominio de los Ptolomeos y los sirios, que estuvieron en constante conflicto. Israel alternadamente estuvo bajo el dominio de uno y luego del otro. En este período, Antíoco Epífanes ultrajó a los judíos al sacrificar un cerdo en el altar del templo en Jerusalén, desencadenando la guerra de los macabeos, ganada por Judas Macabeo después de mucha efusión de sangre. En el 63 a.C., Pompeyo conquistó y los romanos pasaron a dominar Israel. Antípatro el Grande se destacó como un gran administrador, ampliando y embelleciendo el templo de Jerusalén, construyendo el puerto de Cesarea para facilitar el comercio internacional y fortaleciendo las fortalezas. Sin embargo, Herodes era un hombre inseguro y violento. El temor de perder el trono lo atormentaba, llevándolo a casarse varias veces. Sus acciones crueles incluyeron matar a nobles de su familia y asesinar a aquellos que amenazaban su poder, incluyendo a su sobrino Aristóbulo y sus propios hijos. Herodes también envió emisarios para perseguir y matar a su suegra e hizo que Salomé, su hermana, jurara que mataría al menos a un noble de cada familia de Jerusalén, deseando un funeral lleno de luto en su ausencia. Herodes el Grande se alarmó al saber a través de los magos que un niño había nacido en Belén de Judea para ser rey de Israel. Después de la muerte de Herodes, alrededor del año 4 a.C., su reino fue dividido entre 4 de sus hijos. Arquelao, uno de ellos, gobernaba sobre Judea, Samaria e Idumea, pero su mala administración llevó a los judíos a pedir a los romanos que lo destituyeran. Los romanos, preocupados por los problemas en Judea, instalaron un procurador romano, y Pilatos era el gobernador en ese momento. En este contexto político y estatal desastroso, el pueblo de Dios expresó una esperanza sin precedentes en el Mesías, clamando por liberación de la servidumbre bajo el dominio de los herodianos y los romanos. En este escenario, Jesús nació en Belén de Judea, cumpliendo las profecías bíblicas. En la plenitud de los tiempos, el Verbo eterno se hizo carne, habitando entre los hombres, lleno de gracia y verdad, asumiendo la condición humana, experimentando todas las sutilezas de la vida humana. Jesús, creciendo en Nazaret como hijo de un carpintero, inició su ministerio a los 30 años, siendo bautizado por Juan el Bautista en el Jordán, identificándose con los pecadores a quienes vino a salvar. La cultura helénica romana y la contribución de los judíos se unieron en la venida del Mesías al mundo en Palestina, bajo el dominio romano. José y María huyeron a Egipto con el niño Jesús debido a la persecución de Herodes. Después de la muerte del rey impío, regresaron de Egipto y se establecieron en Nazaret, donde Jesús creció antes de iniciar su ministerio. Mientras Jesús oraba, los cielos se abrieron y el Padre habló: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». En ese momento, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, revistiéndolo con poder para comenzar su ministerio. Desde el Jordán, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, donde ayunó durante 40 días y 40 noches, siendo tentado por el diablo en 3 ocasiones. Satanás se lanzó contra Jesús para derribarlo, pero el Hijo lo venció en el desierto usando la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Jesús vino con una misión definida: morir por todos aquellos que el Padre le dio.
nació para morir y murió para que pudiéramos vivir. El apóstol Pablo enfatizó que murió por nuestros pecados según las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día, también según las Escrituras. Su muerte no fue un accidente y su resurrección no fue una sorpresa. Intentaron apartarlo de la cruz, pero Jesús marchó hacia ella como un rey camina hacia la corona. En la cruz, Jesús aplastó la cabeza de la serpiente, triunfó sobre principados y potestades, exponiéndolos al desprecio. En la cruz, consumó la obra de la redención, liberándonos, y la muerte no pudo detenerlo. Al tercer día, Jesús resucitó para nuestra justificación. Antes de ascender a los cielos, instruyó a los discípulos a permanecer en Jerusalén esperando la promesa del Padre, hasta que fueran revestidos de poder. Hechos 1:8. Jesús habló sobre la capacitación de poder otorgada por el Espíritu Santo y dio la estrategia de acción: ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Fue así como Felipe llegó a Samaria, derribando los muros de enemistad y predicando el Evangelio con poder. El pueblo se regocijaba al escuchar y ver las maravillas que Dios realizaba a través de Felipe. Por la imposición de manos de los apóstoles Pedro y Juan, los samaritanos también recibieron el Espíritu Santo. El Evangelio se extendió más allá de las fronteras de Israel con la conversión del perseguidor de la Iglesia, Saulo de Tarso, en el camino a Damasco. Más tarde, la Iglesia Gentil de Antioquía de Siria se convirtió en la madre de las misiones transculturales. Posteriormente, Bernabé y Saulo partieron en el primer viaje misionero, recorriendo las regiones de Galacia, pasando por Perge, Derbe e Iconio y Listra. Durante este viaje establecieron iglesias y designaron ancianos. En el segundo viaje misionero, Pablo y Silas, guiados divinamente, se dirigieron a las provincias de Macedonia y Acaya, plantando iglesias en Filipos, Tesalónica, Berea y Corinto. Saliendo de Antioquía de Siria, Pablo también escribió las cartas a los Gálatas, Corintios y las 2 cartas a los tesalonicenses. En el tercer viaje misionero, Pablo visitó la provincia de Asia Menor, permaneciendo 3 años en Éfeso, la capital de la provincia, desde donde escribió las 2 cartas a la iglesia de Corinto. En Éfeso, una ciudad cosmopolita con más de 100,000 habitantes, se encontraba el templo de la diosa Diana y un palacio 4 veces más grande que el Partenón de Atenas. Durante este tiempo, Pablo pasó por varias ciudades de Asia Menor, como Tiatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea, Colosas y Hierápolis. Debido al hambre que azotó al mundo en la época del emperador Claudio, los judíos fueron expulsados de Roma, según se registra en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 2. Entonces, Pablo realizó una gran colecta entre las iglesias gentiles para llevar ayuda a los pobres de Judea. Al embarcar hacia Jerusalén, comunicó a los ancianos de Éfeso que le esperaban cadenas y tribulaciones de ciudad en ciudad. No obstante, no consideraba su propia vida para cumplir con su ministerio de anunciar el Evangelio de la gracia de Dios. Antes de embarcar hacia Jerusalén, escribió su epístola más sólida, la carta a los romanos, donde compartió su deseo de visitar la capital del imperio y compartir la palabra con la Iglesia. Siendo enviado por ella hasta España, a pesar de llevar ayuda financiera a los pobres de Judea, Pablo es arrestado en Jerusalén y trasladado a Cesarea, donde es acusado durante 2 años por los judíos bajo la supervisión de los gobernadores Félix y Festo. Ante la inclinación de Festo de entregarlo al Sanedrín, que planeaba su muerte, Pablo, utilizando los privilegios de su ciudadanía romana, opta por ser juzgado en Roma. En el viaje a la capital del imperio, enfrenta un terrible naufragio en el que el barco se parte en pedazos. Sin embargo, todos los pasajeros y tripulantes son preservados milagrosamente, según la promesa de Dios a Pablo. En la isla de Malta, a la que llegaron después del naufragio, una víbora muerde la mano de Pablo. Sin embargo, Dios neutraliza el veneno letal de la serpiente y aún huesa a su siervo
para sanar a todos los enfermos de la isla. Así, los malteses envían a Pablo a Roma con todas sus necesidades cubiertas. Permaneció encarcelado durante 2 años. En una casa alquilada, Pablo continuó su obra evangelizadora, alcanzando incluso a la guardia pretoriana. Animó a los creyentes a trabajar y escribió cartas a los efesios, filipenses, colosenses y a Filemón. Tras este período, Pablo fue liberado de la prisión y escribió la primera carta a Timoteo y la carta a Tito. Sin embargo, a partir del año 64, la persecución a la Iglesia cambió de carácter, volviéndose política. Pablo regresó a la prisión y fue encerrado en un oscuro y húmedo calabozo subterráneo. El 17 de julio del año 64, la ciudad de Roma fue devastada por un incendio que duró 7 noches y 6 días. Nerón, el emperador, buscó culpar a los cristianos del incendio, desencadenando una brutal persecución contra la Iglesia. Pablo fue encarcelado nuevamente, esta vez en condiciones aún más difíciles. Desde este lugar de oscuridad, escribió su última epístola, la segunda carta a Timoteo, en la cual relató la llegada de su propio martirio y la gloriosa esperanza de recibir la corona de justicia. Alrededor del año 67, el veterano apóstol fue decapitado, dejando un legado bendito para las generaciones posteriores. El Nuevo Testamento, escrito en un periodo de 50 años, nos brinda una rica variedad de enseñanzas y narrativas. Desde los Evangelios hasta las epístolas y culminando con el Apocalipsis, este conjunto de textos no solo relata eventos históricos, sino que también ofrece un mensaje transformador que resuena a través de los siglos. Si esta historia te ha impactado, recuerda que aún tienes tiempo para aceptar a Jesús como tu Salvador. Él puede cambiar tu futuro y tu historia, quitando toda tristeza y soledad y proporcionándote lo que necesitas. Invítalo a tu vida y experimenta su amor y gracia transformadora. Que esta travesía por la historia bíblica te haya enriquecido y que sigas creciendo en conocimiento y fe.